Ya. El tema que vamos a desarrollar es la violencia de género y el racismo. Desde hace muchos años tenemos varios problemas en la sociedad que se tratan de superar poco a poco, cambiando la manera de pensar, concientizando a las personas, pero lamentablemente no se puede llegar a lograr que todos tengan el mismo pensamiento o la misma forma de actuar. Los problemas que desarrollaremos son unos de los más importantes y que ya llevan a cabo muchos años, de generación en generación, lamentablemente, que se vive repitiendo, y que es algo muy complicado de superar. Estos problemas son la violencia de género y el racismo. Y cuando los dos casos coinciden, la verdad que se siente un doble peso de la discriminación. En este trabajo también hablaremos sobre los tres casos de mujeres peruanas, en los cuales se evidencia que la violencia que afecta a las mujeres, particularmente en mujeres afroperuanas, descansa en estereotipos y roles que perpetúan la discriminación. El socialismo que aprendimos en América Latina ha sido reemplazado por dictaduras, con supresión brutal de los derechos humanos y civiles a las víctimas, los desplazos y los exiliados. Después de la crisis económica mundial de la década de 1970, seguida de la hiperinflación fuertemente envuelta en los diversos paquetes económicos de la década de 1980, el perjuicio. Sabemos que la discriminación no es un tema nuevo en absoluto ni algo que se mantenga en un país o continente. Según una encuesta realizada por el Ministerio de Cultura, un 53% considera que los peruanos son racistas, pero solo el 8% se percibe a sí mismo como tal. Un vergonzoso caso se presenta en Lima, el de Ernestina, que es una mujer que fue insultada y tratada como una ladrona porque el color de piel la hizo sospechosa ante un policía. A pesar de testigos y su denuncia interpuesta, no hubo al menos una disculpa por parte del oficial. La violencia racial y discriminación que pasamos las mujeres afro nunca cambia. Por ser mujeres, por ser negras, por ser trabajadoras, no se visibiliza, enfatiza Ernestina, activista que sigue luchando por sus derechos y los de otras mujeres afroperuanas. El testimonio de Ernestina podría ser el mismo de miles de mujeres que cruzan las ciudades con el temor a ser atacadas cotidianamente por su apariencia o su color, cuestión que constituye un grave obstáculo para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y el máximo desarrollo del potencial de las mujeres. El perjuicio es definido como una evaluación o actitud negativa hacia una persona o grupo de personas por su pertenencia a una categoría social específica. El correlato cognitivo del perjuicio es el estereotipo, que puede ser definido como una imagen mental sobresimplificada que se tiene sobre una categoría social o grupo, lo cual lo cual es compartida por un amplio número de personas. Los estereotipos suelen tener un fundamento en la realidad y eso les otorga gran utilidad para entender el mundo social. Amo ser negra en todos los sentidos. Sin embargo, me tomó un montón de tiempo aprender a querer mi cultura y a practicarla, comentó María Palma, que tuvo que enfrentarse al acoso y a la violencia psicológica desde niña, no solo en su lugar natal, sino también cuando visitó la ciudad. A las mujeres morenas las sexualizan. Otro penoso caso, y como estos muchos más, pero ¿hasta cuándo seguirán más casos como este, donde se vulneran sus derechos por su color de piel? Un documento elaborado por el Ministerio de la Cultura y GRADE, denominado Estudio Especializado sobre Población Afroperuana, señala que la mujer afroperuana experimenta tres clases de discriminación a la vez: por género, por raza y por clase. Y esta violencia está siempre asociada a dos elementos: su cuerpo o su color de piel. Se expresa especialmente a través del insulto racista, cargado de prejuicio, de hipersexualidad hacia ellas y de las agresiones sexuales, especialmente bajo la idea de la predisposición sexual. Asimismo, la sanción hecha por la ONU al programa del entretenimiento de la paisana Jacinta, debido a su contenido racista, encendió un fuerte debate en las redes entre quienes consideran denigrante el programa
y los que defendían arguyendo que solo se trataba de bromas. Sama propone erradicar de manera completa las estructuras de dominación que han legitimado las relaciones de poder, la opresión y la discriminación a partir de la experiencia del racismo. Partiendo de la experiencia de dependencia, de la pobreza, de la historia de la esclavitud y la segregación racial, para comprender el grito de los oprimidos y no entenderlo como extremismo, excentricismo o exageración. Es muy importante que destaquemos, como señala el Comité CEDAW en su recomendación 19, cito, la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Es por ello que el Comité ha señalado en su recomendación general número 33 que la discriminación contra la mujer se agrava por factores interseccionales que afectan a algunas mujeres en diferente grado o de diferentes formas a otras mujeres. El racismo, sin duda alguna, es uno de los factores interseccionales que limitan el ejercicio de los derechos a las mujeres afroperuanas, y esta tiene una muy estrecha relación con la ocurrencia de la violencia de género. Ante esto nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Existe acaso alguna sanción penal a quien incurra en los derechos de la persona? Y efectivamente, como lo cita la ley número 28867, que indica que la persona que incurra en este tipo de actos o promueva algún tipo de discriminación podría ser reprimido con pena privativa de su libertad por un tiempo de hasta 3 años. Es importante que el Estado peruano siga con las recomendaciones del CER y continúe realizando acciones que nos permitan eliminar la discriminación racial en el país. En conclusión, nosotros consideramos el racismo hacia las mujeres afroperuanas como una forma de prohibición y limitación de sus derechos. Además que estamos totalmente en desacuerdo con las actitudes evasivas ante el problema. Y recomendamos ante este problema el apoyo a las políticas, programas e intervenciones que sean a favor de la resolución del problema de racismo. Gracias.